Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video en Imago Argentina. Soy su relator y hoy 15 de junio de 2026 tenemos un informe internacional cargado de noticias que están conmoviendo al mundo. Tengo para ustedes 4 historias que van desde una tragedia evitable en Brasil, pasando por una histórica decisión democrática en Suiza, un terrible accidente aéreo en Estados Unidos y un acuerdo geopolítico que podría cambiar el panorama energético mundial. Quiero pedirles desde ya que si les gusta este contenido, se suscriban al canal y le den like al video, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles información de calidad. Pero bueno, vamos sin más preámbulos a la primera noticia de la noche. Comenzamos con una historia que me partió el corazón reseñar. Lo que debería haber sido una experiencia de adrenalina, un momento de tose emotions que uno busca para sentirse vivo, se convirtió en una tragedia mortal este sábado en la localidad de Limeira, estado de Sao Paulo, Brasil. María Eduarda Rodríguez de Freitas, una joven de tan solo 21 años, profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, falleció tras sufrir un accidente durante una práctica de rope jumping, o salto con cuerda, en el conocido Puente del Esqueleto. La víctima fue identificada por sus allegados como Duda, un apodo cariñoso que demuestra la cercanía que tenía con su comunidad. Fue lanzada al vacío desde aproximadamente 40 metros de altura, sin que los instructores hubieran asegurado correctamente los arneses de seguridad. Piensen ustedes en esto por un momento. 40 metros de caída libre, el equivalente a un edificio de más de 10 pisos, y nadie verificó que el equipo estuviera correctamente conectado. El impacto contra el suelo le causó la muerte casi instantáneamente por politraumatismos, según confirmaron los equipos médicos de emergencia que acudieron al lugar. Ahora les voy a contar los detalles de lo que sucedió, y debo advertirles que es realmente impactante. Según testimonios presenciales y videos del momento que han circulado en redes sociales, los instructores de la empresa Entre Cordas levantaron a María Eduarda en posición Superman, o sea boca abajo con los brazos extendidos, y la lanzaron al vacío. Inmediatamente después del lanzamiento, se escucharon gritos desesperados de chicos, la cuerda, cuando los presentes se dieron cuenta de que los arneses de seguridad no estaban conectados. Imaginen por favor ese momento de horror absoluto, esa fracción de segundo donde todos comprenden que algo terrible está sucediendo y no hay forma de detenerlo. Mayra Freitas, una testigo que acompañaba a su novio para realizar el mismo salto, declaró a CNN Brasil que la experiencia costaba R$290 brasileños, aproximadamente 81,000 pesos argentinos al cambio actual, e incluía una grabación con cámara proporcionada por la empresa. Esta testigo fue contundente en su declaración: fue una irresponsabilidad del equipo. No revisaron la cuerda. No fue un simple accidente, fue un fallo básico. Y tienen que entender que esta persona estaba ahí, esperando hacer el mismo salto, y terminó presenciando una tragedia que la marcó de por vida. Quiero hacer aquí una pequeña pausa para explicarles la diferencia entre rope jumping y bungee jumping, porque creo que es importante entender qué estaba pasando. El rope jumping utiliza una cuerda más elástica que permite al participante rebotar suavemente al final del salto. El bungee jumping, también conocido como puenting, usa un cordón menos elástico, lo que genera un balanceo en lugar de un rebote. Y aquí viene un dato escalofriante. Dan Osman, considerado el inventor del rope jumping, murió practicándolo en 1998 a los 35 años. Este deporte tiene un historial de riesgo que no se puede ignorar. La Policía Militar de Brasil actuó rápidamente y detuvo a 6 personas vinculadas a la empresa Entre Cordas. 2 de los instructores intentaron huir de la escena, imagínense el nivel de culpa y pánico que deben haber sentido, pero fueron localizados con ayuda de un helicóptero en la zona boscosa aledaña al puente. La cuenta de Instagram de la empresa, Entre Cordas Oficial, que tenía más de 80,000 seguidores y se promocionaba con la frase "Tú sueñas, nosotros lo hacemos realidad", fue eliminada poco después de la tragedia. Ese eslogan hoy suena como una macabra ironía. El gimnasio donde trabajaba María Eduarda emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida. Pero aquí viene la parte que más me indigna de toda esta historia. El alcalde de Limeira, Murilo Félix, anunció que el municipio presentará una denuncia contra el gobierno federal por omisión en la fiscalización del Puente del Esqueleto. Según las autoridades locales, desde principios de 2025 se habían realizado gestiones para exigir mayores medidas de seguridad y mantenimiento del viaducto, un escenario frecuente para actividades de puentismo y rope jump, pero sin controles adecuados. O sea, se sabía que esto era un riesgo latente y no se hizo nada. La justicia brasileña ya llamó a declarar a los instructores y organizadores de la actividad.
mientras que la investigación busca determinar responsabilidades penales por lo que fue calificado como una negligencia fatal. Y si esto no les da escalofríos, escuchen el último mensaje de la víctima. Horas antes del accidente, María Eduarda publicó en sus historias de Instagram una foto del puente del esqueleto con una frase que hoy resuena con una triste ironía absoluta. ¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente? Su perfil, que mostraba imágenes de su vida cotidiana y su pasión por la actividad física y la naturaleza, fue cerrado tras conocerse la noticia. Una joven con toda una vida por delante, con sueños y proyectos, desaparecida por una negligencia que era totalmente evitable. Amigos, antes de pasar a la siguiente noticia, quiero pedirles nuevamente que se suscriban al canal Imago Argentina y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Este tipo de noticias nos permiten informar y reflexionar juntos, y su apoyo es fundamental. También les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios abajo, qué opinan de esta tragedia. ¿Creen que las empresas de deportes extremos deberían tener regulaciones más estrictas? Me encantaría leer sus opiniones. Pasamos ahora a Europa, donde en una jornada histórica de democracia directa, Suiza rechazó este domingo una propuesta para limitar su población a 10 millones de habitantes para el año 2050. Esta noticia tiene un peso enorme porque estamos hablando de un país que decidió directamente en las urnas sobre su propio futuro demográfico. La iniciativa fue impulsada por el Partido Popular Suizo, conocido como SVP o UDC por sus siglas en francés, y buscaba frenar la inmigración. Fue derrotada con un 54,8% de votos en contra frente a un 45,2% a favor, según datos definitivos del escrutinio. O sea, una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en una votación que tenía todo para ser mucho más reñida. La propuesta era conocida como Iniciativa de Sostenibilidad por sus promotores, pero sus opositores la llamaban la Iniciativa del Caos, y el nombre es muy elocuente. Si hubiera prosperado, habría hecho de Suiza el primer país del mundo en establecer un límite constitucional a su población. Actualmente, el país cuenta con 9,1 millones de habitantes, de los cuales el 27,6% son extranjeros, en su mayoría ciudadanos de la Unión Europea. Piensen en eso, más de una cuarta parte de la población suiza no nació en Suiza. Déjenme contarles cuáles eran los argumentos de ambos lados, porque es fascinante ver cómo una sociedad puede debatir temas tan profundos de manera tan directa. Los que estaban a favor de la limitación argumentaban que era necesario frenar el crecimiento demográfico acelerado que estaba experimentando el país. Decían que esto aliviaría la presión sobre la vivienda, que en Suiza es increíblemente cara y difícil de conseguir. Mencionaban que reduciría la congestión en los transportes públicos, que a veces funcionan al límite de su capacidad. También argumentaban que protegería el medio ambiente y que limitaría la cantidad de solicitantes de asilo. Del otro lado, los argumentos en contra eran igualmente poderosos. El principal era que esto dañaría las relaciones con la Unión Europea, una preocupación muy real para un país que depende enormemente de sus vínculos comerciales europeos. Señalaban que afectaría una economía que es altamente dependiente de los inmigrantes para funcionar. Advertían que pondría en riesgo acuerdos bilaterales que Suiza ha negociado durante décadas con mucho esfuerzo. Destacaban que perderían acceso a trabajadores cualificados que el país necesita desesperadamente. Y finalmente, que esto aislaría geopolíticamente a Suiza en un momento en que el mundo está cada vez más interconectado. El argumento decisivo para muchos votantes fue el riesgo que suponía para las relaciones con Bruselas. Y aquí hay que entender algo fundamental. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero tiene acceso al mercado único europeo gracias a acuerdos bilaterales que incluyen la libre circulación de personas. Es un estatus especial que Suiza ha negociado con mucho cuidado y que le permite disfrutar de los beneficios del mercado europeo sin tener que aceptar todas las regulaciones que vienen con la membresía completa. Un límite poblacional habría obligado a Suiza a rescindir estos acuerdos, lo que habría tenido consecuencias económicas devastadoras. Hablo de consecuencias reales y medibles. Cerca del 50% de las exportaciones suizas tienen como destino la Unión Europea. La mitad de todo lo que Suiza produce y vende va a países de la UE. Si hubieran roto los acuerdos, habrían perdido ese mercado de la noche a la mañana. Además, sectores clave como la hostelería y la sanidad dependen fuertemente de la fuerza laboral extranjera. ¿Quién atendería los hoteles de los Alpes? ¿Quién cuidaría a los ancianos en los hogares de retiro suizos? Esas son preguntas incómodas que los votantes tuvieron que hacerse. Rudolf Mensch, economista jefe de Economie Suisse, lo expresó con mucha claridad. La UE sigue siendo, con diferencia, el socio comercial más importante para Suiza.
Por ello nos interesa mantener relaciones estables y claras con nuestro principal socio comercial. Esta frase resume perfectamente por qué tantos suizos decidieron votar en contra de la iniciativa. La población suiza ha experimentado un crecimiento notable en las últimas 2 décadas, pasando de 7,3 millones en 2002 a los actuales 9,1 millones. Eso significa que en poco más de 20 años, el país creció en casi 2 millones de habitantes. Este incremento se debe principalmente a la llegada de ciudadanos comunitarios gracias al Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la UE. Es un crecimiento rápido, sin duda, pero también un indicador de que Suiza es un país atractivo para vivir y trabajar. Lo más interesante de este proceso es que el gobierno suizo, todos los demás partidos políticos principales, los sindicatos y las patronales se opusieron unidos a la propuesta. No es común ver a sindicatos y empresarios del mismo lado en un tema tan importante, pero aquí estuvieron de acuerdo. El Consejo Federal, que es el gobierno suizo, recomendó el rechazo y vio en el resultado una señal de estabilidad, apertura y fiabilidad. Es decir, los suizos le dijeron al mundo que siguen siendo un país confiable para hacer negocios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado en la red social X, antes conocida como Twitter. El pueblo suizo ha hablado. La UE y Suiza mantienen estrechos vínculos y una sólida relación de colaboración. Este mensaje demuestra cuánto relieve tenía esta votación para Europa también. No era solo un asunto interno suizo, era algo que preocupaba a todo el continente. El Partido Popular Suizo, que impulsó la medida, admitió la derrota pero advirtió que no cambiará su estrategia contra una inmigración que considera descontrolada. Su diputado Thomas Matter se declaró decepcionado, pero resaltó algo importante: no se puede ignorar al 45,2% de la población que apoyó la iniciativa. Y tiene razón. Casi la mitad de los votantes querían un límite poblacional. Eso no desaparece porque perdieran el referéndum. Es una señal de que hay preocupaciones reales sobre la inmigración que el gobierno suizo tendrá que abordar de alguna manera. Esta votación marca un hito en la historia democrática. Nunca antes un país había votado sobre un límite constitucional a su población. China implementó la política del hijo único, que ahora está abandonada, pero esa fue una decisión gubernamental impuesta desde arriba, no un referéndum popular donde los ciudadanos pudieran expresar su voluntad. La diferencia es enorme. La iniciativa establecía que si Suiza alcanzaba los 9,5 millones de habitantes, el gobierno debía tomar medidas restrictivas, incluyendo limitar solicitantes de asilo y poner fin al derecho de reagrupación familiar para trabajadores extranjeros. Y si la población llegaba a los 10 millones, los acuerdos internacionales de libre circulación tendrían que rescindirse. Era una bomba de tiempo constitucional. Los opositores argumentaron que un país con el 20% de su población, mayor de 65 años, necesita trabajadores jóvenes y contribuyentes jóvenes para cubrir las necesidades de una población que envejece rápidamente. Suiza no está generando suficientes jóvenes por sí misma. Su tasa de natalidad está por debajo del nivel de reemplazo, como en la mayoría de los países desarrollados. Sin inmigración, el sistema de pensiones y de salud colapsaría en pocas décadas. Amigos, antes de continuar con la tercera noticia del día, quiero recordarles nuevamente que se suscriban a Imago Argentina y le den like al video si están disfrutando de este análisis detallado de las noticias internacionales. Su apoyo es lo que nos permite seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad todos los días. Pasamos ahora de la política suiza a una tragedia que conmueve a Estados Unidos. Un accidente aéreo de extrema gravedad sacudió este domingo a la comunidad de Butler, en el estado de Missouri. Una aeronave turbohélice de un solo motor se estrelló poco después de despegar, provocando la muerte de las 12 personas a bordo, 11 paracaidistas y el piloto. Es una cifra devastadora, 12 vidas cortadas de golpe en un momento que debía ser de alegría y aventura. El siniestro ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana hora local cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, ubicado aproximadamente a 105 kilómetros al sur de Kansas City, según confirmaron las autoridades locales. Estamos hablando de un lugar relativamente alejado de las grandes ciudades, un aeropuerto pequeño que seguramente vio alterada su tranquilidad habitual de la manera más dramática posible. Según Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto, la secuencia del accidente fue terrible. El avión acababa de despegar, no logró ganar altitud visual, realizó un giro brusco a la izquierda y se estrelló a solo 275 metros de la pista. El avión quedó envuelto en llamas tras el impacto. Imaginen eso por un momento, un avión que recién despega, que no logra ganar altura, que hace un movimiento extraño y luego el fuego.
todo en cuestión de segundos, sin tiempo para reaccionar, sin oportunidad de salvarse. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB por sus siglas en inglés, de Estados Unidos será la encargada de investigar las causas del accidente. Esta institución es conocida por hacer investigaciones exhaustivas que pueden tardar meses o incluso años en completarse. Las víctimas aún no han sido identificadas porque sus familiares no han sido notificados oficialmente. Ese es un procedimiento estándar. Primero se informa a las familias, luego se revelan los nombres al público. Es un momento de agonía para 12 familias que están a punto de recibir la peor noticia posible. El sargento Justin Ewing de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri informó que los equipos de emergencia recibieron la llamada alertando que un avión había caído y estaba envuelto en llamas. Agentes del Departamento de Policía de Butler y de la Oficina del Sheriff del Condado de Bates también se encuentran en el lugar, trabajando en la investigación del suceso. La empresa operadora del vuelo era Skidive Kansas City, una compañía dedicada a los saltos en paracaídas. Este tipo de empresas suelen operar en aeropuertos pequeños con aviones modificados para llevar a múltiples paracaidistas. El modelo de negocio es simple. Llevan a los clientes a cierta altura, ellos saltan y el avión regresa por más. Es una actividad que se hace miles de veces al día, en todo el mundo con total seguridad, lo que hace que un accidente así sea aún más impactante. Hay un contexto especial que vale la pena mencionar. El accidente tiene lugar en una región de alta actividad debido al Mundial de Fútbol 2026. Kansas City es una de las sedes del torneo y Argentina debuta en esa ciudad el 16 de junio contra Argelia. Butler se encuentra aproximadamente a una hora en auto del estadio donde se disputarán partidos del Grupo J. Aunque el accidente no está directamente relacionado con el Mundial, pone en evidencia que la zona tiene mucho movimiento en estos días, con visitantes de todo el mundo llegando para los partidos. El hecho de que fueran 11 paracaidistas más el piloto sugiere que era un vuelo de grupo, posiblemente paracaidistas experimentados que hacían saltos juntos. El paracaidismo es un deporte que requiere entrenamiento y confianza en el equipo. Cada salto es una apuesta a que todo funcionará correctamente. Cuando algo falla, las consecuencias son casi siempre mortales. Pasaré ahora a la última noticia del día, pero antes quiero insistir en que me gustaría leer sus comentarios sobre estas historias. ¿Qué piensan de los riesgos de los deportes extremos después de lo que pasó en Brasil y en Missouri? ¿Creen que las regulaciones de seguridad son suficientes o debería haber más controles? Dejen sus opiniones abajo y no olviden suscribirse a Imago Argentina. Terminamos esta edición internacional con una noticia que podría cambiar el panorama geopolítico y económico mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo 14 de junio de 2026 mediante una reunión virtual, poniendo fin a más de 100 días de conflicto en Medio Oriente que dejaron un saldo de más de 3.700 muertos en Líbano desde su inicio el 28 de febrero de 2026. Hablamos de algo que parecía imposible hace solo unos meses. El pacto representa un hito diplomático con implicaciones directas para la economía mundial, especialmente para el mercado del petróleo, que atravesó una crisis sin precedentes durante la llamada Tercera Guerra del Golfo. Este conflicto tuvo al mundo entero pendiente de los precios del crudo, de los suministros, de las reservas estratégicas. Cada día que pasaba sin solución, los analistas advertían de consecuencias cada vez más graves. Entre los puntos clave del acuerdo, tenemos varios que son fundamentales para entender la magnitud de lo logrado. Primero, la reapertura inmediata del Estrecho de Hormuz, ese paso crítico por donde transita el 20% del petróleo mundial. Durante más de 100 días, ese porcentaje estuvo amenazado, interrumpido a veces, encarecido siempre. La reapertura significa que el petróleo puede volver a fluir con normalidad, que los precios pueden estabilizarse, que la incertidumbre disminuye. Segundo, la extensión del alto al fuego por 60 días. No es una paz definitiva, es una pausa negociada que da tiempo para conversaciones más profundas. 60 días en los que las armas callan, en los que se pueden reconstruir infraestructuras dañadas, en los que los diplomáticos pueden trabajar sin el ruido de los bombardeos de fondo. Tercero, la renuncia iraní a ambiciones nucleares. Este es quizás el punto más significativo desde el punto de vista de la seguridad global. Irán ha mantenido por años un programa nuclear que dice es para fines pacíficos, pero que muchos países occidentales consideran un intento de desarrollar armas atómicas. La renuncia formal a esas ambiciones es un cambio geopolítico enorme. Cuarto, la destrucción del uranio enriquecido. No basta con decir que no se va a desarrollar armas nucleares, hay que deshacerse del material que ya existe.
Este punto implica una supervisión internacional, probablemente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, para verificar que el uranio enriquecido sea efectivamente destruido o enviado fuera del país. Quinto, y esto es importante para entender las negociaciones, no hay compensaciones económicas para ninguna de las partes. Irán no recibe dinero por firmar, Estados Unidos no paga por la paz. Es un acuerdo limpio en términos económicos, aunque no en términos políticos. Los países mediadores fueron Pakistán, Qatar, Egipto y Turquía. Estos 4 países actuaron como intermediarios en las negociaciones que permitieron llegar al acuerdo. Es interesante notar que no fueron las potencias europeas tradicionales, ni Rusia ni China los principales mediadores, sino países de la región con influencia sobre diferentes actores del conflicto. El anuncio del acuerdo generó una caída inmediata en los precios internacionales del crudo. El Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, cerró en $88.27 por barril el 13 de junio de 2026, con una variación negativa del 2,3%. El WTI, que es el petróleo de referencia en Estados Unidos, cerró en $85.81 por barril, con una caída del 2,2%. Son descensos significativos para un solo día y reflejan el alivio de los mercados ante la perspectiva de un suministro más estable. Pero el daño ya está hecho en algunos sentidos. El interés abierto en futuros de crudo Brent se desplomó un 17% en 2026, el peor registro desde 2009. Analistas del banco ING advirtieron que los precios podrían subir a entre $120 y $130 por barril si no se reanudan los flujos petroleros antes de finales de julio. O sea que aunque hay acuerdo, todavía hay riesgos de que los precios vuelvan a subir si la implementación no es rápida. Las reservas estratégicas de petróleo mundiales alcanzaron niveles críticos durante estos más de 100 días de conflicto. La Agencia Internacional de Energía, conocida como AIE, coordinó la liberación de 400 millones de barriles de las reservas de emergencia. Japón, uno de los países más dependientes del petróleo importado, liberó 90 millones de barriles. Estados Unidos tiene sus reservas al nivel más bajo desde la década de 1980. Las reservas de Cushing, Oklahoma, que es el centro de almacenamiento más importante de Estados Unidos, cayeron a 21,6 millones de barriles, cerca del nivel crítico de 20 millones. Se estima que hubo un déficit de 15 millones de barriles diarios por el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, ¿qué dice cada parte del conflicto sobre este acuerdo? Irán, a través de su canciller Araghchi, precisó que el programa nuclear se discutirá en los 60 días posteriores al acuerdo. Es decir, la renuncia nuclear no es absoluta ni inmediata, va a ser tema de negociaciones adicionales. Irán también exige un alto el fuego en Líbano y advirtió que no tiene sentido seguir negociando si Estados Unidos no cumple sus compromisos. Es una posición dura, de desconfianza, típica de años de tensiones. Israel, por su parte, advirtió que puede actuar de forma independiente si considera que la seguridad está amenazada. Esto es clave. Israel no firmó el acuerdo, no está obligado por él y se reserva el derecho de atacar si siente que hay peligro. Ministros extremistas como Ben-Gvir y Smotrich pidieron más ataques contra el Líbano, mostrando que dentro del gobierno israelí hay voces que no aceptan la negociación. Israel atacó más de 70 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y bombardeó el barrio del Daya en Beirut, dejando al menos 3 muertos y 6 heridos, incluso mientras se negociaba la paz. Estados Unidos tiene su propia agenda. Trump asistirá a la cumbre del G7 en Francia el lunes tras firmar el acuerdo. El negociador iraní Khalibaf criticó lo que llamó el juego del policía bueno y policía malo, refiriéndose a la forma en que Estados Unidos y sus aliados manejan las negociaciones con Irán. Para entender por qué este acuerdo es tan importante, hay que entender qué es el Estrecho de Hormuz. Es un paso estratégico ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Es la ruta por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en uno de los puntos más críticos para la energía global. Su cierre durante el conflicto generó una crisis sin precedentes en el suministro energético mundial. Piensen en eso. Una quinta parte del petróleo del mundo pasa por un estrecho que tiene apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Cualquier barco que quiera salir del Golfo Pérsico con petróleo tiene que pasar por ahí. Es un cuello de botella geopolítico y durante más de 3 meses estuvo amenazado. Amigos, hemos llegado al final de este informe internacional del 15 de junio de 2026. Hemos visto una tragedia evitable en Brasil que nos recuerda la importancia de la seguridad en los deportes extremos, una decisión democrática histórica en Suiza sobre los límites de la población, un terrible accidente aéreo en Missouri que nos habla de los riesgos inherentes a ciertas actividades,
y un acuerdo de paz que podría estabilizar los mercados energéticos globales, pero que deja muchas preguntas sin respuesta. Quiero agradecerles profundamente por acompañarme en este recorrido por las noticias internacionales del día. Si les gustó este video, les pido que se suscriban a Imago Argentina, que le den like, que activen la campanita de notificaciones y que me dejen sus comentarios con sus opiniones sobre estas noticias. Su interacción es fundamental para que el algoritmo de YouTube muestre este contenido a más personas, y eso nos permite seguir creciendo y trayéndoles información de calidad. Los espero en el próximo video. Cuídense mucho, sean felices y nos vemos la próxima vez. Chao.